Gloria a Dios. El tema de hoy lo podemos poner salvos por sus misericordias o por sus misericordias. Porque tenemos que entender, obviamente, de que si somos salvos por misericordia es porque no había otra manera de ser salvo. No había otra opción para el hombre alcanzar una salvación. Tenía que ser por la misericordia de Dios. Y vamos a ver por la evidencia bíblica por qué tenía que ser por la misericordia de Dios. Porque la única alternativa que tiene el ser humano es la misericordia de Dios para su vida. Vamos a ir a Hebreos 5, por favor. Hebreos 5:11. Dice el apóstol Pablo, asumiendo de que la carta, ¿verdad?, de Hebreos es del apóstol Pablo. Escribe el apóstol Pablo, que es el más probable autor de esta carta a los Hebreos, por su conocimiento de la ley. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. No es que sea difícil explicarlo, sino que cuando nos hacemos tardos para oír, entonces se complica. O le complican al que explica, no porque sea difícil, sino porque muchas veces nos hacemos tardos para oír, ¿verdad? Pero la palabra es poderosa para quitar esa cera espiritual que hay muchas veces en los oíditos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ese tanto tiempo creo que esta era una iglesia que tenía ya casi 25 años de establecida, si no me equivoco, algo de eso leí. Pero bueno, cuando él dice después de tanto tiempo, es que esta congregación ya tenía mucho tiempo. Entonces él les dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque se habían hecho que tardos para oír. No es que la información no estuviese disponible, sino que ellos se habían cerrado tal vez en lo que ellos pensaban. Y muchos bendecidos hoy en día están así, ¿verdad? Uno les habla y les habla y les habla de la gracia y ellos quieren andar detrás del hombre, detrás de los panes y los peces, etc. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Esa palabra de justicia entendemos que es el Evangelio, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Eso somos nosotros, mi hermano. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya nosotros no necesitamos que nos digan, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. Ya somos maduros, ya entendemos nuestras responsabilidades en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero entendemos que es por su misericordia. Por tanto, el capítulo 6, dejando ¿cuándo? Ya, ahora mismo, right now. ¿Qué es lo que el apóstol dice que dejemos ya? Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Obviamente la doctrina de Cristo en los días de su carne, antes de la cruz. Vamos adelante a la perfección. ¿Cuál es la perfección? Seguir el evangelio de la gracia, el evangelio que le reveló el resucitado, según Gálatas 1:11, y también cuando él habla en Romanos 7, que dice que quiero que seáis de otro, del que resucitó entre los muertos, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, o eso también se puede traducir de la obediencia a Dios o en Dios, de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ahora, cuando él habla de la doctrina de Cristo, menciona, número 1, el fundamento del arrepentimiento de obras
muertas, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Dice, de obras muertas, doctrina de la fe en Dios, doctrina de bautismos, resurrección de los muertos. Todo esto que tenemos acá, lo traducimos en una sola cosa. Todo eso es obra. Entonces, el apóstol Pablo te está diciendo, mira, olvídate de las obras, porque ese no es el fundamento de la iglesia. Por eso es que ya nosotros no podemos echar como que si fueran cemento, ¿verdad? Como que si tú combinas los ingredientes, los elementos necesarios y vas a edificar a la iglesia y comienzas a usar todos estos elementos como un componente para comenzar a echar un fundamento y comenzar a edificar a la iglesia en base a eso. Obras muertas, arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es lo que se predica en las iglesias todos los domingos? Te toca ¿qué cosa? La conciencia para que pases al frente a arrepentirte de ¿qué? De obras muertas. En todas las iglesias sucede eso. Si te bautizaste, si no te bautizaste, si cogiste la, ¿verdad? Imposición de manos. Ahí están todos los pastores imponiéndole las manos a la gente y empujándote de paso, ¿no? Mira, la resurrección de los muertos es, mira, ¿qué estás haciendo tú cuando Cristo venga? Si viene un domingo y no fuiste a la iglesia ese día y te fuiste al cine, va a venir el Señor, va a venir el rapto y te vas a quedar. Porque predican qué cosa, mira. Pero el apóstol Pablo, ¿qué te dice? Olvídate, dejando ya. Ahora, toda obra, para que sea efectiva, necesita un elemento importante. Si yo tengo una serie de reglas como ministerio y busco el apoyo dentro de la palabra, por ejemplo el sábado, por ejemplo obediencia a Dios, doctrina de bautismo, imposición de mano, juicio eterno, arrepentimiento de lo que hiciste durante la semana. Yo te estoy diciendo que tú te tienes que regir por esta serie de obras, las cuales requieren para poder cumplirlas obediencia. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya no sería salvación por misericordia, sino ¿por qué? Por obediencia. Entonces vamos a leer otra vez. Por tanto, dejando ya, ahora mismo, right now, los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios o de la obediencia a Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice el apóstol Pablo, si Dios en verdad lo permite. Quiere decir que nosotros, el objetivo principal que tenemos es no echar este fundamento para edificar a la iglesia. Porque esto de acá requiere obras y la obra requiere ¿qué cosa? Obediencia. Pero ¿sabías tú de que nadie se salva por la obediencia? La obediencia no salva a nadie. A nadie. Vamos a ir a Gálatas 3:2. Porque todo esto que está acá, podemos traducirlo como obras, y para tú ser eficiente en tu obra, necesitas ser obediente a esas obras. Y hacerlas bien, ¿verdad? Y regirte a ellas, para que tu conciencia viva tranquilo. Porque puedes tener conciencia de pecado, todo eso lo que causa es una conciencia pecaminosa. Gálatas 3:12. Porque entendemos que todo este fundamento es necesario obrar y es necesaria la obediencia. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la obra, en cuanto a la ley, en cuanto a los rudimentos, porque Cristo predicó y enseñó eso, ¿sí o no? Antes de la cruz, ¿sí? Dice el versículo 12. ¿Lo tenemos? Sí. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora, si dice hacer, es obrar,
y para poder obrar bien necesita ser obediente. Romanos 10:5. Tremendo. Tú sabes que esto es lo que libera a todos esos hermanitos que nos escuchan. Le abre los ojos y dice: ahora entiendo lo que es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Solo la gracia. Romanos 10:5, ¿verdad? Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá ¿qué cosa? Por ellas. ¿Qué dice otra vez? Hacer, obrar, obediencia. Pero, el problema es que por la obediencia nadie se salva. Porque para obrar de una manera efectiva necesitamos una obediencia intachable para poder lograr la salvación. Estamos hablando desde el punto de vista de redención, ¿verdad? De salvación. Ese es el contexto. Para obrar de una manera efectiva necesitaríamos una obediencia intachable para que la salvación fuese lograda. Pero la salvación por medio de la obediencia es imposible. ¿Por qué es la pregunta? Porque no podemos ser obedientes. La obediencia nos salva. ¿Por qué, hermano? Walter. Porque no podemos ser obedientes. Pero la pregunta sería: ¿por qué no podemos ser obedientes? Porque Dios lo decidió así. Dios decidió de que ningún hombre puede ser obediente. La obediencia no salva porque no podemos ser obedientes. No tenemos la capacidad de obedecer. Porque Dios lo decidió así para que fuera por misericordia. Romanos 11:32. Yo sé que estaban esperando ese versículo bíblico. Romanos 11:32, ¿lo tenemos? Quiero que todos lo tengamos para que todos lo leamos. Dice: porque Dios, ¿quién sujetó? A todos, ¿en qué cosa? Imposible ser obediente. Dios dijo: voy a sujetar. Esa palabra sujetar también tiene que ver con encerrar. Encerrar. ¿A todos en qué? Desobediencia. Aunque uno quiera ser obediente, no puede, porque Dios nos sujetó en desobediencia para tener ¿qué cosa? Misericordia de todos. Por eso leí Hebreo, donde dice que los maduros, ¿verdad? Estamos hablando en madurez espiritual, en sabiduría espiritual. Eso estamos claros de que esto tiene que ver solamente con la salvación, con la redención que nosotros vamos a alcanzar. Ahora, Él nos encerró, ¿verdad? Nos sujetó, nos encerró en desobediencia. ¿Cómo lo hizo? Vamos a contestar esa pregunta. Génesis 1. Ya va a ir cogiendo forma el mensaje. Génesis 1:26. Dios dijo: mira, los voy a sujetar a todos en desobediencia. ¿Lo tenemos? Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué hizo él ahí? ¿Creó qué cosa? Tu espíritu. Porque tú no eres lo que ves todas las mañanas.
creó tu espíritu. Génesis 2:7. ¿Lo tenemos, Génesis 2:7? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, pero acuérdate que yo lo había creado, su espíritu, ¿verdad? Después él vino y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser, ¿qué cosa? Ahí está tu encierro. Entonces Jehová Dios formó al hombre, al cuerpo, porque un espíritu no se crea del polvo. Lo que se crea del polvo es el cuerpo, la materia. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí te encerró el Señor en desobediencia. ¿Estás encerrado en qué cosa? Tu carne. Por eso es que cuando leemos, los sujetó todos en desobediencia, porque todos nacimos en un qué cosa? Cuerpo. Cuando Él te mete en ese caparazón que Él hizo del polvo de la tierra, ahí en ese momento te sujetó en desobediencia. Porque Él sabía que tu carne se iba a qué cosa? A dañar, a descomponer. Claro, son espíritus. Después entonces Él forma de la tierra, del polvo de la tierra, tu carne. Porque imposible crear del polvo de la tierra un espíritu. Entonces Él mete a tu espíritu ahí y te sujeta en desobediencia. Imposible crear del polvo de la tierra un espíritu. Porque ¿qué es lo que, mira, vamos a volver a lo que estábamos hablando. Dice que la ley dice que es de hacer obras y necesitas obediencia. ¿Qué es lo que te hace incapaz de eso? Tu carne. Entonces Él te sujetó en desobediencia, cosa que nunca tienes la capacidad de obedecer por la ley. ¿Qué es lo que te impide eso? Tu carne. Por eso es que te salva por su misericordia. Si nosotros tuviésemos la capacidad de salvarnos, no necesitaríamos ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Pero nosotros no podemos porque Él mismo nos sujetó en desobediencia. Claro, cualquiera que te comience a predicar y a echar un fundamento con esto, no conoce gracia, no conoce la misericordia de Dios. Es ignorante de esta realidad. ¿Pero por qué desobedecieron? Porque los metió en un cuerpo. ¿Qué es lo que les dio la incapacidad de obedecer ese mandato tan sencillo? No comas de este árbol. Su carne. Pero entendemos años y años después, por la revelación del Señor al apóstol Pablo, de que fue una obra ¿de quién? De Dios. Para entonces salvarnos por misericordia. Ahora vamos a ir a 3.17, ahí mismo, Génesis 3.17. Porque acuérdate que leímos en Romanos que Él lo sujetó ¿cuánto? Todo. Desobediencia, incluyendo la creación. Incluyendo la creación. ¿Lo tenemos? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Romanos 8:21. Acabamos de leer en Génesis de que la creación, ¿verdad? También fue afectada, fue encerrada, fue sujeta. Romanos 8:21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cuál esclavitud de corrupción? Lo que leímos en Génesis 3:17, que dice que por tu causa maldita será la tierra. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si Dios nos sometió, nos encerró, nos sujetó, cuando nos va a librar ¿de qué? Del polvo. Por eso es que salvarse o tratar de salvarse por eso te digo, es una ilusión, es una ignorancia completa de la palabra, de la gracia. Totalmente ignorar completamente el propósito de Dios en cuanto a la salvación, la redención se refiere. Imposible. Es imposible. Mientras más nosotros nos metemos en esta gracia, más nos damos cuenta del propósito de Dios en cuanto a nuestra salvación.
Dice, por tanto también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa es lo que dice en el versículo 21, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros recibamos la redención de qué cosa, de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque somos salvos por misericordia, porque estamos sujetados y encerrados en desobediencia. Por eso la única manera de salvarse es a través del amor y la misericordia de Dios. Romanos 7:9. No, perdón, Romanos 8:7. Perdón, Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco qué cosa. ¿Por qué? Porque Dios nos encerró, nos sujetó en desobediencia. ¿Dónde? En tu carne. Cuando te metió el Espíritu en un cuerpo hecho de polvo de la tierra, ahí ya estabas sujetado a desobediencia. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imposible, mira, hacer obra, obediencia, imposible si Dios te encerró en desobediencia. Por eso es que no podemos a través de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira lo que dice el 10. Pero si Cristo está en vosotros, esa es la única diferencia. Solo esa es la única manera. El cuerpo en verdad, ¿qué cosa? Está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué cosa? De la justicia. Una justicia recibida por la misericordia de Dios. La única manera de recibir esta justicia es a través de la misericordia de Cristo, que se obtiene a través de la fe y viene por gracia. Entonces en ese momento nosotros ni se nos debe pasar por la cabeza ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya que estoy salvo. ¿Cómo aguanto esta salvación? ¿Cómo la mantengo? ¿Cómo la cuido? Cosa de que la Biblia no dice cuidar vuestra salvación, dice ocupaos. Pero entonces todo el mundo en la calle te dice, mira, dice guarda la salvación con temor y temblor. No dice guarda la salvación, dice ocupaos de vuestra salvación. Romanos 7:9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo ¿qué cosa? Morí. ¿Por qué? Porque estábamos sujetados ¿a qué? A desobediencia. Se nos presentó una ley santa, buena, perfecta, justa. No la pudimos cumplir porque Dios nos sujetó, nos encerró en desobediencia. Y ahí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser, ¿qué? Sobremanera pecaminoso. ¿Por qué? Porque estábamos sujetos a desobediencia. Porque no teníamos ni tenemos la capacidad tampoco de obrar de tal manera, de hacer de tal manera, para entonces ser justificados por Dios. Vamos a ir a Gálatas 3:22, por favor. Obviamente ahí entendemos cuando el apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Y después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gálatas 3:22, ¿verdad? Dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado. No había para dónde correr, sino solamente para Cristo Jesús. Porque somos salvos por misericordia. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada
a los creyentes. Por eso es que Dios lo encerró todo bajo pecado. Por eso es que nos sujetó en desobediencia, nos encerró en desobediencia. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Qué estábamos? Estábamos encerrados, estábamos sujetos, estábamos cautivos a un cuerpo de muerte. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, con el fin de, mira, que fuésemos justificados por la fe. O sea, nos sujetó en desobediencia, lo encerró todo bajo pecado, para después salvarnos por su misericordia, por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por eso es que dijimos, la obediencia no salva, lo que salva es la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados o unidos o sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces ya vimos todas las evidencias, y muy claras por cierto, de que el Señor lo encerró todo bajo pecado, de que la obediencia no salva porque no tenemos la capacidad de ser obedientes, porque Dios mismo nos sujetó en desobediencia, porque Él quería mostrar ¿qué cosa? Su misericordia, su amor. Pero ¿cómo Él va a mostrar su amor y su misericordia con personas que fuesen capaces de lograr lo que solamente Él nos podía dar? ¿Para qué necesita entonces Cristo venir a morir si nosotros pudiésemos tener la obediencia necesaria para salvarnos, para cumplir lo que Él nos exige? En la ley sería imposible, pero Él nos metió en un cuerpo de carne, el cual con el primer mandamiento cayó, porque Él lo sujetó todo en desobediencia. ¿Por qué Adán no pudo obedecer? ¿Por qué Eva no pudo obedecer? Porque estaban sujetos en desobediencia. Pero hoy en día nosotros estamos disfrutando ¿qué cosa? No pudiéramos en este momento conocer el amor de Dios, darnos cuenta de que no tenemos la capacidad de salvarnos. Entonces Dios viene y nos salva. Pero vamos a ir a Lucas. Lucas 15. Tú sabes que esto es un velo, ¿verdad? Tu cuerpo también se le llama en la Biblia un velo, porque está tapando algo, ¿no? Un velo tapa tu hombre interior. Tapa tu hombre interior. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y al menor, o el menor de ellos, dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba sujeto a ¿qué? Desobediencia. Porque lo encerró Dios todo bajo ¿qué? Pecado. No podía hacer otra cosa este hijo, sino que desobedecer y pecar, para después recibir ¿qué cosa? Misericordia de Dios. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Desobediente, ¿verdad? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia.
Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Mira, eso es justicia. Y vestidle y poned un anillo, eso es herencia, en su mano, y calzado en sus pies, eso es un fundamento. Y traed el becerro gordo y matadlo y comemos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El padre no le exigió absolutamente nada al hijo cuando regresó, sino que fue movido a ¿qué cosa? Misericordia. Si ese hijo no hubiese desobedecido, no se hubiera perdido, no hubiera experimentado ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Ahora, nosotros hablamos que el velo es el cuerpo, es la carne, el polvo de la tierra, formó el Señor, ¿verdad? Y nos sujetó a desobediencia y lo encerró todo bajo pecado. ¿Tú sabes quién experimentó eso también? Cristo Jesús. Cristo fue sujeto a un cuerpo de desobediencia y fue encerrado en un cuerpo de pecado, igual que nosotros, pero no pecó. ¿Esa fue la diferencia? Hebreos 2:14. Dijimos que Cristo experimentó ese encierro en este velo, en esta carne, en este polvo. Hebreos 2:14. Pero a nosotros nos convino que Él haya participado de eso también. Hebreos 2:14. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, si está hablando de los hijos del Padre, ¿no? Si dijera, si los sobrinos participaron de sangre, sería el tío, ¿verdad? Ahí dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Él viene siendo el Padre, porque está hablando de los hijos. Él también participó de ¿qué cosa? Para destruir por medio de la muerte. Qué tremendo. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? Servidumbre. Estábamos encerrados, estábamos sujetos a desobediencia y estábamos pagando el precio de esa desobediencia, de ese pecado, de ese encierro. ¿Cómo? Siendo ¿qué cosa? Condenados. No teníamos la capacidad de obedecer. Estábamos encerrados en pecado. Lo único que podíamos recibir era ¿qué cosa? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Vete ahí mismo a Hebreos 4:15, por favor. Mira, perdón, el 17. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Vamos a seguir leyendo ahí, después de Abraham. ¿Estamos ahí, verdad? Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser ¿qué cosa? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados ¿de qué? Del pueblo. O sea, no solamente nos sujetó a nosotros, no solamente nos encerró en desobediencia y en pecado. ¿Qué hizo Él? Se humilló hasta lo sumo y se hizo ¿qué cosa? Hombre. Él participó también de carne y de sangre. Pero la diferencia entre Él y nosotros es que Él nunca ¿qué cosa? Nunca pecó. Hebreos 4:15. Estamos más que protegidos, mi hermano. Estamos seguros en Él. Por donde lo veas, el Evangelio te confirma como hijo de Dios. Hebreos 4:15. ¿Lo tenemos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué cosa? Compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en qué cosa, en todo, pero sin pecado. Tentación que tú te puedas imaginar, la vivió Cristo. Problema que tú te puedas imaginar, la vivió Cristo. Pero nunca, ¿qué cosa? Pecó. Nunca pecó. Hebreos 7:22. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque se moría. Entonces había que estar, ¿qué cosa? Cambiando de sacerdote. Porque estaban sometidos, sujetados, encerrados bajo que desobediencia, pecado. Eso es lo que causa la muerte, ¿sí o no? 22 otra vez, por favor. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, nunca cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, mira, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él se ofreció una sola vez y para siempre. Romanos 8:3. Y aquí confirmamos lo que acabamos de leer ahorita. Dice 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque estamos sujetados, ¿verdad? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, lo leemos en Hebreos 2:14, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? Siendo sin mancha, siendo perfecto, siendo obediente a la ley de Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y terminamos en Efesios, por favor. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Estábamos sujetados a desobediencia, estábamos encerrados en pecado. Porque la única salvación que existe es por su misericordia y por su amor. Y eso para nosotros ser recordados de eso y también para los que nos sintonizan y nos escuchan en nuestra página de internet, queremos decirles que la única manera de salvarse es por la misericordia de Dios. Que crean solamente, que descansen, que reposen, que confíen que todo es un plan perfecto de Dios para salvación. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿qué cosa? Que los demás. Cuando el apóstol Pablo menciona conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, está hablando de qué cosa, mira, de una mente reprobada. No está hablando de espíritus volátiles andando por el aire, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y entonces, más adelante, él va a dar el ejemplo de quiénes son esas personas, diciendo que nosotros anduvimos también así. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de qué cosa? De nuestra carne. Está hablando de tu mente.
y de los pensamientos, mira, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De los que él acaba de hablar, ellos igual que nosotros andábamos en los deseos de nuestra carne, en la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es lo mismo que está diciendo ahí. Ese es conforme al espíritu, al príncipe de la potestad del aire. Eso es un conocimiento reprobado. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en ¿qué cosa? Misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, sujetos, encerrados en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si Él no nos hubiese sujetado y encerrado en desobediencia y en pecado, entonces pudiéramos tener la opción de jactarnos, pero esa jactancia queda totalmente excluida, porque somos salvos por el amor y la misericordia del Señor, a través de la fe y a través de la gracia del Señor, ¿verdad?